está encendido, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, nadie lo podrá parar, nadie lo podrá parar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo podrá parar, nadie lo podrá parar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Gloria a Dios, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Muchísimas gracias, oh buen Señor. Muchísimas gracias, oh buen Señor. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Muchísimas gracias, oh buen Señor. Muchísimas gracias, oh buen Señor. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Otro más para que... Aleluya. Amén.
hiciste, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti vivo y que soy. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti vivo y que soy. Ahora con fuerza vamos a hablar, Señor. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Vamos a decir, yo quiero ser Señor amado. Yo quiero ser Señor amado. Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Vamos a decirlo por última vez. Toma mi vida y hazla de nuevo.
Padre de la gloria. Gloria a Dios. Damos muchas gracias, Señor, por Bendito eres mi Rey. privilegio, este honor. Gracias, Señor, por tu presencia en esta Porque hora. somos, Señor, vasos de barro. Así es, Señor. Nada más que eso somos, Señor. Sí, Pero Dios por mío. tu gracia, solo Sí, por tu Señor. favor, nos usas por misericordia. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor, por esa tan grande misericordia para con nosotros. Gracias. En esta hora, Padre, como un solo hombre, Señor. Aleluya. En un mismo sentir, en un mismo espíritu. Gloria a Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos puedas guiar a través de tu Sí, palabra. Señor. Señor, que haya una comunión, una coinonía, Señor, especial en esta Amén. hora. Sí, Señor. Porque creemos que la presencia de tu Espíritu Santo está aquí. Amén. Está aquí, Señor. Amén. Gracias porque nos da, Señor, esta fuerza, Gloria a Dios. este aliento en nosotros, Padre, Gracias, para Señor. llegar aquí. Tal vez con dificultades, cansados, Señor, enfermos, no lo sé. Pero aquí estamos, Señor. Amén. Gracias, Aquí Señor. estamos para honrar y glorificar tu nombre. Gloria a Dios. Y también para aprender tu palabra, Sí, Señor. Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias por este amor derramado por nosotros. Gracias, Dios, una vez más. Bendito Quédate eres, Señor. en este lugar y que Sí, Señor. tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda usar Sí, Dios mío. y abrir nuestro entendimiento, Sí, Señor. la inteligencia, Señor, que también está en nosotros para entender tu palabra. Lo creemos y lo esperamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Así es. Amén Amén. y amén. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome asiento, hermanos. Hemos estado viendo nosotros martes anteriores y los que han estado también con nosotros, no sé cuántos nuevos hay en este momento, que vienen por primera vez. Ya todos han venido entonces, qué bien, qué bien. Pero hemos estado viendo, ¿cierto?, lo que es, bueno, aquí lo dice, el estudio sistemático de las Escrituras. Ya habíamos revisado uno de los libros que era Romanos, ¿se acuerdan? Amén. Y entramos al que viene, que es Corintios. Y estamos todavía, ni siquiera entramos al libro de Corintios, todavía habíamos estado en la introducción de Corintios. Y saben que cuando uno estudia la palabra del Señor y empieza a ahondar, empieza a estudiar la Escritura, se da cuenta de tantas cosas que por años, hermanos, por años, yo siempre he dicho, bueno, nací en el Evangelio, pero por años uno, si no estudia la Escritura, obviamente nunca va a tener conocimiento de lo que está allí, de la riqueza que está allí, de las cosas, hermanos, que son para nuestro provecho, que están allí. Así es, Señor. Y uno no las toma porque no las estudia, porque no las lee. Yo sé que cada uno tiene su responsabilidad de hacerlo, pero muchas veces en nuestro hogar siempre hay un impedimento para estudiar. Si yo, los hijos, la familia, ¿cierto?, la esposa me refiero, y el quehacer de la casa, y todo ese trajín no nos permite estudiar la Escritura. Y en estos martes, en este corto horario, hermano, tenemos el privilegio, en minutos, de poder entrar a la Escritura. Amén. Y de poder ahondar en ella. Así es. Y saben que también disfrutarla. Amén. Claro. Amén. Disfrutar la Escritura. Porque el Señor nos la dio a nosotros. Amén. Amén. Pero, como les digo, los afanes y las cosas banales que hacemos constantemente nos privan o nos quita este derecho Claro. de estudiar la Escritura. Así es. Entonces, para que avancemos rápido, bueno, primero los Corintios, ¿cierto? El martes, ¿se acuerdan que vimos el mapa? Y ahora, cuando vimos el mapa, nos enfocamos justamente en Corintios. Dice que es cierto, Corintios, pero aquí está. Esta es la iglesia que vamos a trabajar nosotros, que estamos trabajando actualmente en Corintios, o Corinto. Y dijimos que Roma, que está acá, ese fue el libro de Romanos. ¿Se acuerdan? Los viajes de Pablo, ya sale de Jerusalén, toma todo eso que son esas flechitas, son los viajes que él hizo
Anduvo en barco, anduvo a pie, qué sé yo. Bueno, no había, ¿cierto?, avión, nada de eso, así que tenía que usar todos los medios que tenía para poder viajar, para poder llegar con la palabra de Dios. Porque él era un amante de la predicación de la palabra. Para eso fue llamado. Instrumento es este, ¿cierto?, para que lleve estas buenas nuevas, el Evangelio, al mundo. ¿Ya? También dijimos que dentro de Jerusalén, que ahí se mantuvieron los discípulos, nunca Pedro viajó acá. Aquí, nunca viajó Pedro. Solamente el apóstol Pablo. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos cómo llamaron a Pedro Papa? Sí. Si nunca salió de ahí. Podían por último al apóstol Pablo. Claro, por último. Y además que ellos dicen que el Pedro está enterrado aquí, en Roma. Y sabemos que no es así. Pero ¿cuándo se da cuenta uno? Cuando ve esto, es el estudio. Cuando estudia la palabra del Señor y se da cuenta las cosas que vivió este apóstol Pablo. Después de eso, ¿se acuerdan que vimos que, bueno, en este caso los griegos eran politeístas, tenían muchos dioses? Sí. Y como tenían muchos dioses, el apóstol Pablo se enfrentó a ellos, ¿cierto? Pasando por el altar al Dios no conocido, no había nada ahí. Entonces dijo, yo predico a ese Dios que ustedes lo tienen ahí, que no lo conocen, yo lo predico. ¿Se acuerdan? Claro. Ya. Después vimos la hermosa ciudad de Corinto. ¿Ya? Una pomposa ciudad en ese momento. Pero ¿saben qué? Tengo algo acá en el estudio, que eso no lo dije, pero me llamó la atención, porque dice aquí, a ver, en el mundo antiguo, toda la ciudad de Corinto era conocida por ese desenfreno estilo de vida. O sea, tenía una mala fama, Corinto. Un estilo desenfrenado había en esta ciudad. Pero algo más agrega aquí el comentarista. Dice, escuche, los romanos se mofaban de los corintios y los escritores de las obras de teatros que presentaban siempre sobre esta ciudad, porque decían lo siguiente, decían que ellos eran pendencieros y borrachos. Imagínense cómo los tenían. Hacían ellos, bueno, no está el mapa, pero los romanos hacían obras de teatro burlándose de ellos, que eran borrachos, pendencieros, tenían todos esos nombres. Pero algo más dice acá, mire, en griego, el verbo corintinizar, la palabra dice corintinizar, significaba vivir desvergonzadamente e inmoralmente. O sea, los romanos tenían el nombre de Corinto, pero así los trataban. A esa ciudad, como comentaba el martes pasado, llegó el apóstol Pablo. A una ciudad desenfrenada. ¿Y por qué desenfrenada? Porque, miren, avanzamos rápido. Bueno, recuerden que albergaba diferentes ciudadanos, ¿cierto? Estaban los griegos, romanos, sirios, egipcios y judíos. Estaban todos esos, y dijimos que eso era una ciudad cosmopolita, ¿cierto? Porque era cosmopolita porque habían de distintos países, estaban allí. Ya. Bueno, ahí están, ¿se acuerdan que estaban los juegos atléticos, donde el apóstol Pablo después saca algunas ideas de los juegos, de todas las cosas que ellos hacían, y él las pasa a la escritura y las usa para también hacernos entender a nosotros cómo debemos, porque también habla de el apóstol Pablo de las legiones, ¿cierto? Como soldado de Cristo. ¿Dónde vio eso él? En las legiones. Como atleta de Cristo, ¿dónde lo vio eso? En Atenas. En los Juegos Olímpicos, todos esos que había. Entonces, él sacó las ideas y las traspasó en la Escritura. Por eso es que tenemos que entender por qué están allí escritas. Por los tiempos, por donde él vivía o donde él pasaba su tiempo, ¿cierto? Y eran justamente en Grecia. Después vimos las ruinas. Eso actualmente es Corinto. Ruinas. Y aquí dijimos que era la casa del cuidador, ¿se acuerdan? Sí. Ahí está. Está el cuidador. Sí. Bueno, el templo de Afrodita, ¿se acuerdan lo que dijimos de Afrodita? Bueno, aquí está. Afrodita es la diosa del amor y de la belleza, sacerdotisa del amor Eros. ¿Qué es lo que era el amor Eros? Erótico. Erótico, el amor erótico, ¿cierto? De pareja. Es el amor Eros, porque está el amor ágape, filial y Eros. Pero este amor es
de pareja, sexualidad desenfrenada, justamente lo que estaba en Corinto. Aquí tengo otra cosa que también dice este hermano. Dice, como ideal religioso, dice, los discípulos corintios habían adoptado a Venus, ahí está, Venus, la diosa del amor, que es Afrodita. Pero mire que aquí me llamó la atención. El templo erigido en su honor empleaba a más de 1000 prostitutas. Y esas bajaban. Eran las sacerdotisas. Sacerdotisas prostitutas. Que yo después les hablé que el apóstol Pablo posteriormente hace callar a algunas mujeres. Porque hay algunos que se acuerdan que venían de esos lugares y después llegaban a la iglesia. Llegaban a la iglesia, eran prostitutas, eran borrachos, ladrones y llegaban a la iglesia. Justamente era una ciudad carnal. Obvio, por eso es que tenía tan mala fama. Y el apóstol Pablo asienta una iglesia allí. Y esa iglesia que iba a asentar allí se iba a encontrar con miembros de esa iglesia que venían algunos de dudosa reputación. Pero estaban allí. Ya, sigamos. Este otro, el templo de Apolo, que este era el dios muy importante de ellos, el dios Apolo, recuerden que era, lo dijimos aquí, ese era importante, dios polifacético, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que era poli? Hartos, muchos, varios, ¿cierto? Varios polifacéticos. ¿Qué es lo que significa? Que tenía muchas cosas que él podía hacer. ¿Y qué hacía? Era el dios del sol. Recuerden que el dios del sol, Apolo, él iba en su carro, en su caballo, y atrás llevaba un carro y llevaba el sol. Ellos decían que el sol cuando aparecía de un extremo a otro, él lo llevaba. Él era el dios que llevaba el sol, Apolo. Y por consiguiente, era el dios de la lógica, de la razón, y también un gran músico y curandero. Por consiguiente, otra vez más dije la palabra, pero la razón y la lógica, ¿quién la usaban? Los griegos. La sabiduría, la sapiencia de ellos, usaba la lógica y la razón, que hoy en día lo podemos enfrentar a lo que es la filosofía. La filosofía tiene que ver con la lógica, con la razón. Yo quiero una explicación de cómo existe Dios. Entonces ellos tienen que usar la lógica y la razón. Si no, Dios no existe. Sin embargo, el cristianismo no usa la lógica ni la razón, sino que usamos la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Ya? Para que vamos avanzando. Entonces, este Dios era muy importante, el Dios Apolo. Después de eso, bueno, aquí tenemos entonces Corinto, ahí está nuevamente las ruinas. Una iglesia naciente en una ciudad difícil. Yo creo que, bueno, los comienzos del cristianismo, ya sea en nuestros países, hablando de Sudamérica, cuando llegaron los misioneros acá, igual se enfrentaban a situaciones difíciles para poder entrar con el cristianismo aquí. Yo, sé de Santa Lucía, me parece que es la piedra que está ahí en Santa Lucía, tiene unos escritos de las consecuencias de ser cristiano. O sea, no tenían derecho a cementerio, los tiraban detrás, no se podían casar, no tenían colegio, no había nada para el cristianismo, nada. No había nada. Y eso está escrito allí. No había algo digno para un cristiano. Eso pasó estábamos hablando más o menos no sé cuántos años atrás, no me recuerdo muy bien la fecha, pero eso pasó, hermano. Y aquí tiene que pasar lo mismo. En esta gran ciudad. Ya, entonces, avancemos. Ya, entonces dijimos que el autor de Corintios, uno identifica al autor del libro como a quién, el apóstol Pablo, ¿cierto? Ya. Fecha de su escritura, el libro de los primeros Corintios fue escrito aproximadamente en el año 55 después de Cristo. O sea, si Jesucristo muere a los 33, ¿recuerdan? A los 40 tenemos 7, 10, 19. 19 años posteriormente escribe esta carta el apóstol Pablo. Pero ¿saben qué? Aquí me quería detener en esto un poco antes de avanzar. Porque cuando uno, como le dije delante, cuando uno estudia esto, hermano, y me recordaba, ¿cuántos conocen a Constantino?
Ya, Constantino, claro, fue un emperador. Y fue el emperador Constantino quien llevó el cristianismo a Roma. Él fue el precursor del cristianismo en Roma. Ya no persiguieron más a la iglesia. No hubo nunca más una persecución, porque él se convirtió al cristianismo. ¿Pero por qué lleva a cotación a esto? Porque leyendo sobre como Pablo está en Grecia, resulta que pasaron, no sé, unos 250 años adelante, y este hombre, Constantino, emperador de Roma, su padre era un militar, pero era un militar griego. Entonces yo creo que ese militar griego ya tenía las raíces de mucho atrás del Evangelio. Recuerden que la madre de Constantino se llamaba Helena. Ella era cristiana. Ella era cristiana y el padre no era cristiano, pero era griego y tenía las nociones del Evangelio. Entonces cuando Constantino se convierte al cristianismo, se acaba la persecución. ¿Y saben qué pasa allí? Cuando se acaba la persecución, la iglesia se relaja. Mientras la iglesia estuvo perseguida, mientras la iglesia estuvo en los momentos más críticos y difíciles, la iglesia estaba en alto. La iglesia tenía poder, la iglesia tenía autoridad. En la iglesia había milagros, habían dones, habían tantas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque estaba siendo perseguida. Mientras más persecución había, más se levantaban los hermanos, más fuerza había. Pero al entrar el diablo como muy astuto, el diablo es astuto, dijo, los persigo, y estos más crecen y son más poderosos. Mira que estoy hablando de la cantidad de años posteriores. Y este hombre, Constantino, se convierte al cristianismo, ya no persigue a los cristianos, entra al Evangelio, y ahí es donde recién comienza el Estado. Escuchen esto, el Estado comienza y el cristianismo se fusionan y son uno. Ahí comienza donde el Estado empieza a estar fusionado con el cristianismo. ¿Dónde he escuchado eso? España, muchos países. De hecho, recuerden que Chile, hasta cuando Bernardo O'Higgins proclama un decreto de separar la iglesia del Estado, porque él lo hace, él separa la iglesia del Estado, pero antes la iglesia estaba unida al Estado chileno, que era la iglesia católica. Pero él la separa. Y aquí, ¿por quién empezó esto? Justamente fue este hombre, Constantino, quien unió eso, fusionó. Y ahí todas las cosas fueron, hermanos, causales de terribles consecuencias, porque el papado siempre tuvo y gobernó sobre, hasta el día de hoy, las naciones. Siempre ha tenido poder y autoridad. Pero ¿por qué quiero llegar a esto con respecto a lo que estoy hablando? Porque estuve hablando, hermano, sobre lo que era el paganismo. El paganismo que estaba allí en Grecia, ¿cierto? Los dioses griegos, los dioses egipcios, que también estaban, porque también habían egipcios ahí, también tenían dioses, ¿cierto? Y toda aquella, la parte cosmopolita de todos los países que estaban, todos tenían sus dioses. Pero este hombre, Constantino, y aquí no quiero llegar, Constantino, él con ese cristianismo que formó en ese imperio, porque era el imperio que gobernaba el mundo, él dijo, voy a hacer una sola religión. Sí. Y esa sola religión que él hizo, es como que metieron en la licuadora, metió al judaísmo, a los egipcios, a los sirios, a los griegos, metió todos, los licuó y sacó una religión, la Iglesia Católica. Todo ese paganismo lo metió ahí. Y la diosa del aire, puede ser la diosa del aire, puede ser María. El Hijo, Jesús. Así empezó a ligar, a meter, a ahondar a lo que hoy en día tenemos en la Iglesia Católica. Con un sinfín de creencias paganas. Y con dioses paganos. Más el cristianismo. Y de allí viene, hermano. Por eso que me quise detener un poco
Esto después yo quiero también darlo como un estudio, pero de ahí viene toda esa gama, hermano, de cosas que hoy en día las tenemos hasta el día de hoy. La Iglesia Católica, Las han hecho pasar como verdades. claro, Y eso es lo que está en las mentes de las personas. porque, o sea, es que la gente en el conjunto que no estudia, que no se informa, ni sabe de dónde vienen esas creencias. De hecho, las iglesias católicas están todas mirando hacia el sol. A diferencia de las sinagogas, que son los judíos, que miran en contra del sol, hacia allá. Es diferente, ellos no miran hacia el sol, los judíos, al otro lado. ¿Por qué los judíos, o sea, por qué los católicos tienen sus iglesias hacia el sol? No sé si alguien se ha fijado en las redondelas que tienen. Hay una redondela que tienen, ¿cierto? Es el sol. Por ahí entra la luz del sol. Y ese culto era un culto que tenían los egipcios. Los egipcios honraban y adoraban al dios Sol. Y entonces, cuando está o sea, en una Santa Cena, pero lo que ellos, cuando entregan la hostia, ¿se acuerdan? Una hostia, y yo la vi el otro día, es rondita, amarilla, que entregan el vino. Bueno, ellos creen en la transubstanciación, creen que eso es literalmente Jesús, el cuerpo y la sangre. Sabemos que no es así, no es así, no es una transubstanciación, es solamente un símbolo. Esa circunferencia que ellos entregan para que usted la coma, o sea, perdón, que la coman los católicos, ¿sabe qué o no? El sol. Es el sol. En el paganismo que ellos tienen. Y después yo dije, ¿y qué más paganismo tiene esta iglesia? Porque basándome un poco en esto. Ellos tienen la mitra, que el gorro, ¿cierto? La mitra y el vestimento. Dije, ¿dónde sacaron la mitra y todo ese vestimento? ¿De dónde? Los persas. Los medios. De ahí sacaron todo ese paganismo. Entonces imagínense la mezcla que tiene la Iglesia Católica. Es extraordinario. Todas las cosas que metieron y lo que hoy en día ofrecen. Y desde la antigüedad viene todo eso. Desde la antigüedad. Los profetas de Baal igual están. Claro, como mitra. Sí. Pero ¿saben qué? Eso no era un pez. Porque arriba se abren dos, ¿cierto? Es un pez. Ellos adoraban al dios pez. Ahora se dice, volviendo a ese tema del pez. ¿Alguien ha visto el pescadito que representa a los cristianos? ¿Sí? Sí. ¿Sabe dónde viene ese pescadito? Porque todos creen que de la iglesia de Cristo, ¿cierto? Aparte de egipcio, viene de Constantino, pero ese pescadito es por el patrón que es Pedro, el pescador. No es Jesús. Y ese pescadito está en todas las iglesias católicas puesta en su mesa, porque adoran a Pedro, como el Papa, ese pescadito, que no tiene nada que ver con Cristo. Y en las librerías cristianas y en algunas Biblias aparece un pescadito. Yo había leído una información sobre eso mismo, que cuando si querían saber si era cristiano, el que estaba al lado dibujaba una parte, y si era cristiano el otro la terminaba. Claro, pero el símbolo en sí viene del pescador. Y Pedro era el pescador. No de cristiano. ¿No? De hecho, se ha querido siempre reconocer al cristianismo con la cruz. ¿Cierto? Pero saben que siempre he tenido algo, y de hecho en la iglesia que yo participaba no teníamos la cruz. Pero usted me va a decir, pero hermano, la cruz representa el cristianismo. No, porque la cruz era maldición. La cruz era maldición. La cruz estaba maldita. Y en una iglesia le ponen la cruz. Arriba de los templos ponen la cruz. Pero ahí murió Cristo. Símbolo de reproche, Claro. Pero hay iglesias vergüenza, que reproche. yo participé toda mi vida en la unidad ¿Ya? budista. La mayoría tenía la cruz, pero no recta, sino caída, que significaba derrota de la cruz. Pero es que, mire, aunque la cruz esté como esté, Pero, no, sí, es una cruz. pero es maldición.
porque yo también me salté la duda, entonces Es pregunté, me maldición. dijeron que la colocaban de lado por el tema, y no en los templos arriba, sino que eran como las protecciones que hacían Claro. para la reja. Disculpa, Marco, ¿puedo? Sí, es como el fetichismo. No sé si es que recuerdan cuando estuvimos hablando del libro de los romanos, un tema muy importante es toda la influencia que tenían los griegos, la cultura greco-romana y los romanos. Y cuando se estableció especialmente todo el tema católico, ¿cómo se llama la Iglesia Católica en sí, completa? Católica, apostólica, romana. ¿Ya? Porque católico en sí, como lo vimos en uno de los estudios, significa universal. Pero la Iglesia Católica en sí, el nombre completo es Católica Apostólica Romana. En fin, el tema de la cruz, desde ellos, los romanos siempre consideraron la cruz como el máximo castigo y humillación para todos. Entonces, para ellos, poner a alguien en la cruz era humillarlo a lo sumo. Nosotros los cristianos tomamos la cruz como la forma que tuvo Jesucristo de entregar su vida hacia nosotros y nosotros poder recibir salvación. Pero cuando ellos la establecieron, no la establecieron para decirnos, con este medio tú tienes salvación, sino que es para recordar la humillación que se vivió. ¿Por qué? Porque todavía habían romanos que no aceptaban 100% que Jesucristo era el Salvador del mundo. Y eso es hasta el día de hoy. Y la Iglesia Católica la pone derecha. Claro. Y explicaron por qué la evangélica la pone de lado, ¿no? ¿Qué más estaba comentando? O sea que, a ver, bueno, yo hice la consulta y me dijeron que era un símbolo de derrota del triunfo que tuvo Jesús ante la cruz. Claro, porque yo cuando escuchando aquí unos años, cuando también lo pregunté, muchos años, de lado porque Jesús la lleva cargándola al hombro y para diferenciarla de la, que no es un argumento, Claro. para diferenciarla que está parada, porque Jesús la llevaba, pero cuando lo crucificaron estaba parado. O sea, al final, de Claro. los dos lados podría ser, Claro. pero como se explica acá, Pero caemos en el fetichismo. claro, es que ahí está el problema. El Todo fetichismo viene es, claro, son ciertas cosas que creemos. El fetichismo son, por ejemplo, no sé, porque este celular es sagrado. No, el computador es sagrado. No, la cruz es sagrada, porque ahí murió Cristo. Ese es fetichismo. Aquí lo que El importa problema es es que la iglesia evangélica ha tomado, sigue con muchas cosas todavía, que viene de ahí del catolicismo y que no se han cambiado, por cierto, mismo el bautismo de los niños. Claro. Las evangélicas saben que no es por aspersión, o sea que a los niños no se pueden bautizar, los niños que son presentados, pero las evangélicas lo siguen haciendo porque viene de ahí la tradición y que si mi obispo está en el estatuto y yo soy un pastor, me van a sacar. Yo he conversado con pastores que me lo han preguntado eso, yo les he dicho, me dicen, pero es que yo no puedo cambiar esto, tengo que seguir. Entonces, y eso y muchas cosas más, porque Y eso viene justamente de ese tiempo. y ahí, claro. Hermano Mauri, si lo pudiera explicar, Gálatas 3:13, ¿Qué dice? dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿A quién es? 3:13. Que igual pienso que hay un error de la raíz de la iglesia evangélica, porque los templos más grandes, en este caso Cotabeche, de la unidad que está acá en Y toda la iglesia evangélica pero todos los ¿Vienen templos así por eso? grandes, los de Maipú, que Todo. también lo conozco, todos tienen tiene La la cruz. cruz, todo. pero de lado. Incluso más, una aplicación que hice hace poco, no sé, mucho un mes, donde, ¿por qué fue arriba? ¿Por qué no fue en un lugar plano? ¿Por qué fue arriba donde sentaron a Jesús? Y ni siquiera, primero porque la cruz el que ponía la cruz era maldito. Claro. Bueno, él se hizo maldito por nosotros, pero eso está bien. Pero tampoco ni siquiera podía estar apegado al suelo, o sea, ni siquiera tenía derecho Eso no. a pisar la tierra. O sea, era una cuestión, pero... Disculpa. Y el tema de la cruz, de poner la cruz en la iglesia, hay algunos pastores como dicen que no las tienen, no las ponen por una razón simple. Hay otros que las ponen porque dicen, y la ponen de lado porque
los argumentos que el hermano dio. Pero si leemos Deuteronomio 5, verso 8, yo creo que ahí nos queda más que claro a varios si es que debemos estar poniendo cruz o no debemos estar poniendo cruz. ¿Qué dice? Porque finalmente, ¿qué es una cruz Ya. hoy en día? Deuteronomio 5:8 dice: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni les servirás. La Iglesia Católica pone la cruz y todos se inclinan delante de ella. Y nosotros como pueblo evangélico, digo yo, se están poniendo cruces y se están viendo y se están tomando como parte de la imagen de. Yo creo que hay que tener un cuidado único porque parece que fuese muy simple y que estamos siendo tontos graves, y yo creo que no es así, porque por algo el Señor dejó establecidas ciertas normas. Es que te tomó una tradición y nunca se pensó, como está haciendo a profundidad ahora, ¿por qué esto? Pero ya, ellos lo hacen, el otro lo sigue, el otro lo sigue, pero ¿por qué lo sigue? ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde viene? ¿Qué raíces tiene? No se hace eso. Pero simplemente, y como aparentemente no tiene nada de malo, continuamos. Igual que el pescadito, no tiene nada de malo. Claro, mira. Pero ahora, mire, Constantino. Esta es una teología de la escritura de la Biblia, lo que estamos haciendo nosotros ahora, que no está enseñada de esta manera. Claro, de hecho, mire, Constantino, cuando entró al cristianismo, Constantino tenía que ir a luchar. No a las cruzadas, aunque las cruzadas fueron posteriormente las cruzadas, pero tuvo que luchar. Entonces, la mamá, que era cristiana, que se llama Elena, ella habló con su hijo, y entonces el hijo dijo lo siguiente, porque estaba indeciso cómo iba a luchar, qué visión, qué podía mostrarle, por ejemplo, el Altísimo para poder luchar contra esos ejércitos. Dice que mientras estaba en su balcón, digamos, Constantino ve una visión y ve una cruz en el cielo. Y esa cruz que ve en el cielo, Constantino le dice a la mente: con este signo tú vencerás. Y él va a la guerra y pinta los escudos con una cruz. Todos los escudos con una cruz los pinta. Y él derrota a sus adversarios, a sus enemigos, con la cruz. Y él se hace parte con esa cruz, Constantino, en el Imperio Romano, como el signo mayor del cristianismo que hasta el día de hoy trasciende hasta nuestras propias iglesias. Busquen la historia. Exacto, algunas dudas. Si usted dice ya, la cruz para nosotros como cristianos no debe existir. Entonces, ¿por qué en el himnario, en la alabanza, y las cantamos y hacemos mención de la cruz? Bendita cruz. Entonces estaríamos mal también. Hay muchas alabanzas. De hecho, ¿se acuerdan lo que nos comentamos una vez, pastor? Muchas alabanzas. De hecho, hay una alabanza que dice... La cruz une a todas las personas, a todo el cristianismo unifica la cruz. Pero es del catolicismo. Ellos fueron los precursores. Eso es lo que quiere decir que son los cristianismos. Los precursores. Pero ojo, con lo que dice el hermano es cierto. Hay, por ejemplo, una alabanza que dice, dentro de muchas otras, que dice, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús Salvador. Porque dice que todos le van a recibir, ¿cierto? Que todos lo verán. Hay que tener cuidado en qué tiempo está escrita la alabanza. Porque dice que el arrebatamiento será un abril. En la segunda venida, todo ojo le verá. No, por ejemplo, el mismo himno prometiste regresar. Es que lo que pasa, la intención fue buena de componer himnos, de muchos, pero hay muchos, así como hay personas importantísimas que compusieron alabanzas, hombre, pero también hay personas con mucha ignorancia de la palabra que compusieron himnos, sin querer queriendo. Digamos, por ejemplo, el regresar y todo ojo le verá, dice ahí. Pero todo ojo le verá ¿cuándo? ¿En el arrebatamiento o al final? Entonces, si usted lee Mateo 24 habla del arrebatamiento y habla de la segunda venida. Y después otra vez mete el arrebatamiento. Entonces, Mateo, para nosotros, el que no sabe leerlo, el que no sabe expresarlo, se le arma tremenda confusión, porque hay libros en la Biblia que no están en forma cronológica, tampoco puesto. Entonces, hay hartas cosas, así que ahora, un poco la cruz.
no es que tampoco nosotros, yo creo, en mi opinión, no es que tampoco nos nombremos la cruz. Si cantarla podemos cantarla. Porque fue en la cruz donde Jesús murió, porque eso no podemos negarlo. No vamos a decir ahora, oye Jesús, no, pero es que no, el problema es llevarla, llevarla cargada, llevarla en el como pecho, adorno, como fitichismo. ponerla ahí, ese es el asunto, el símbolo. Pero yo tengo que hablar de la cruz. Exacto. Yo tengo que hablar de la cruz, tengo que nombrar la cruz, pero no que sea el amuleto, y no sé si llamarle amuleto, llamarle... Ese es el fetichismo del amuleto. Ya. Sí, sí. Ahí donde tener sí. cuidado. Así es. Y que Jesús mismo lo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, Ay, cuando dice, tome su cruz. ¿Y qué cruz te va a dar una cruz colgándola aquí, la van a andar trayendo aquí? Es simbólico, es tu problema, tus cosas, que son cruces. Tu misma mujer, una cruz. Sí, no, sí. Sí, ¿verdad? Pero sí, porque uno es, por lo mismo, recibe la cruz. Entonces, el problema es tenerla como algo que, ay, ese es el problema de la cruz, no es. Pero recuerden que la Iglesia Católica obviamente tiene demasiados símbolos, muchos. De hecho, en la Plaza San Pedro, al medio, ¿qué está al medio de la Plaza San Pedro? El obelisco. ¿Qué representa el obelisco? el culto al falo. Ya, el P. Entonces, cuando el Papa sale por la ventana, ¿cierto? Supuestamente el Papa va a hablar a Dios. ¿Saben a quién está hablando el Papa? No, está hablando al faro, está hablando al pene. Por eso es que todas las capillas católicas o los templos católicos tienen esa punta hacia arriba porque Sí. tienen el culto al falo. Eso es ese famoso... Obelisco. Y ahora, ojo, falta la otra parte. La Plaza San Pedro, ¿cierto? Está el pene al medio y la cosa está así, un óvalo. ¿Saben qué es lo que es el óvalo, no? El ángel. Esa es la Iglesia Católica. Eso es lo que tiene ahí como honrando. Eso es lo que habla el Papa cuando sale su famosa, no sé, cuando empieza a hablar, qué sé yo, está hablándole a eso. Esos cultos hacen ellos. Entonces, ¿por qué me detuve en todo eso? Porque en ese entonces, como hablamos de Corintios, y dijimos lo que era Corintios según aquí, era terrible, hermanos, Corintios. Esa era la vida que vivían ellos. Un paganismo extraordinario. Y ese es el paganismo que uno ve que la Iglesia Católica tiene, que es un paganismo pero fuerte. Según he leído yo algunos libros, que las sacerdotisas se relacionaban públicamente. Las de Corintios. Claro, hacían el acto sexual público. Obvio. Porque por eso le decíamos que esa diosa, Afrodita, era de Eros, ¿cierto? Y habían 1000 prostitutas allí. De hecho, Corintio sabía que Corintio era un puerto. Entonces ahí llegaban muchos navegantes, O sea, muchos marinos. Corintios tenía 2 puertos. Porque era tipo península. Y se jactaba de tener 2 puertos. Y de ahí que como que todos los que tenían que ir, digamos, a diferentes lugares del mundo tenían que pasar por Corintio. Y saben que ese asunto de las prostitutas, y que lo quiero hacer un poco, la Iglesia Católica estudia en esto. Una de las grandes entradas económicas de la Iglesia Católica fue la prostitución. Y todas aquellas mujeres que no querían participar de la prostitución con la Iglesia Católica eran acusadas de brujas y quemadas en la hoguera. Por eso se le llama la gran ramera. Exacto. Ellos gozaban de eso. Aparte que tienen acciones en armamento, el 70% de armamento, tiene inmobiliaria, tienen de todo. En el banco que se llama Espíritu Santo. Y tienen un satélite que se llama... ¿Se sabe? Ya. Entonces, para que más o menos ustedes vean, hermanos, vean todo eso que se relacionaba en ese entonces, cómo trascendió y pasó hasta el día de hoy. ¿Y de dónde viene? De los romanos y los griegos. Y de hecho nosotros siempre hablamos, y en el griego dice, o no hablamos así, era la lengua universal, era el inglés de ese entonces. O sea, los griegos llevaban el asunto.
Y también dije una cosa muy importante. Los romanos cautivaron, ¿cierto?, a los griegos. Los vencieron. Pero una cosa importante, hermano. ¿Sabe cuál es la cosa importante? Que los griegos también fueron vencidos por los romanos. Pero los griegos le ganaron y se los ganaron por esto. Al intelecto. Los tomaron igual. Se los ganaron por esto. Claro. Los grandes pensadores. Exacto. Ya, entonces, el propósito de la escritura. El apóstol Pablo fundó la iglesia en Corinto pocos años después de dejar la iglesia. Eso es lo que no sé cuántos años más o menos, pero se dice que eran varios años. El apóstol Pablo oyó algunos reportes inquietantes acerca de la iglesia corintia. Estaban llenos de orgullo y estaban tolerando la inmoralidad sexual. Los dones espirituales eran usados incorrectamente, ¿ya? Había un creciente malentendido de las doctrinas cristianas básicas. El apóstol Pablo escribió su primera carta a los corintios en un intento por restaurar a la iglesia corintia, a su fundamento Jesucristo. O sea, podemos tener más o menos una visión de cómo estaba la iglesia cuando el apóstol Pablo se fue. Yo creo que el apóstol Pablo tiene que haber estado 1 o 2 años en Corinto, o ya digamos 3 años, pero cuando se fue, tiene que haber pasado tiempo, no creo que haya pasado meses, sino años, en que haya habido en la iglesia de Corinto este desvío que hubo. No creo que haya pasado meses, tiene que haber pasado un par de años para llegar donde llegaron los corintios. Y otra cosa, lo que estamos hablando, que los corintios, ¿por qué llegaron a eso? Porque estaban viviendo en medio, o sumidos en un medio, hermano, pagano. En un medio terrible. Que no era fácil ser cristiano. Yo me pregunto, en nuestra vida contemporánea del cristianismo, ¿es fácil ser cristiano? No. ¿De qué estamos rodeados? De paganismo, perversión, leyes en contra nuestra, pecado. ¿No le parece algo parecido? Obviamente la diferencia es que nosotros tenemos el pastor que está con nosotros. Porque si no estuviera el pastor con nosotros, créame que vamos a entrar a ver esto, habrían terribles divisiones. La iglesia de Corinto que habían rutinos que se formaban. Pero ¿sabe por qué fue eso? Porque el apóstol Pablo se tuvo que retirar, porque era misionero, tuvo que hacer otras misiones. Y dejó la iglesia, no es que la haya dejado sola, vulnerable, sino que lamentablemente o el encargado o la persona que estaba allí no supo tener autoridad. Y eso provocó el error en Corinto. Ya, la iglesia de Corintia estaba llena de divisiones. Vamos a ver las divisiones que estaban en Corinto. En la iglesia de hoy hay divisiones. Quizás no las vemos a gran escala, pero ¿hay divisiones? Los creyentes de Corintios estaban divididos en grupos leales a ciertos líderes espirituales. Se estaban abanderando. Por ejemplo, algunos se abanderaban con el pastor, se abanderaban con el hermano Saní, se abanderaban con el hermano José. Yo soy del... Yo soy de José. Se abanderaban. Pablo exhortó a los creyentes de Corintios a tener unidad por devoción a Cristo. La unidad, pero por devoción ¿a quién? A Cristo. Pero bueno, se supone que esta es una carta que después envió. Muchos en la iglesia estaban esencialmente aprobando una relación inmoral. Que vamos a ver esa relación inmoral que era un insecto, que es cuando es con la familia, entre mamá o hijo. Sexo entre la familia. Claro, entre la familia. Ya. Eso estaba en la iglesia de Corintios. Y más encima estaba siendo aprobado. Ya. Y después Pablo les ordenó a expulsar a ese perverso de la iglesia. Miren, ordenó a expulsar. Yo creo que después vamos a ver que es fuerte, porque no solamente lo expulsó. ¿A quién lo entregó? A Satanás. Wow. Ya, mire, eso estaba en la iglesia. Los creyentes de Corintios estaban llevándose, miren los de Corintios, llevándose unos a otros ante la corte. Los propios hermanos se acusaban entre ellos mismos, se llevaban a la corte, hermano.
Porque no tenían la capacidad de enfrentar los problemas aquí en la iglesia. Sino que no, vamos a la corte. ¿Ya? Eso estaba en Corintios. Ya, y Pablo enseñó a los corintios que sería mejor aceptar sufrir el agravio que dañar su testimonio cristiano. Creo que el agravio dañar, estaba el apóstol Pablo, que mejor era sufrir por Cristo, ¿cierto? ¿Por qué? Para no dañar su testimonio cristiano. Pero hoy en día, ¿a quién de verdad nos interesa esto? Porque cada uno daña cuantas veces quiere dañar el evangelio, ¿no? O alguien se cuida tanto para no dañar el evangelio, ¿no? La Biblia dice, por causa de quién mi nombre es blasfemado. Por causa de vosotros mismos. O sea, nosotros somos los causales de que el nombre de Cristo sea blasfemado por nuestra conducta y por nuestro mal testimonio. No somos infieles. Por nuestro mal testimonio. Y el apóstol le está diciendo, eso es lo que sería mejor aceptar sufrir el agravio que dañar el testimonio cristiano. Pablo estaba tratando de cuidar el testimonio de Cristo. ¿A través de qué? De la iglesia. Entonces, esto es lo que nos enfrentamos a la iglesia de Corintios. En el lugar que estaba, era una ciudad pomposa, una ciudad extraordinaria, pero lamentablemente lo que rodeaba a esa iglesia naciente, esa iglesia que estaba recién empezando, no era bueno. Era el mismo diablo allí. O sea, el apóstol Pablo en esa ciudad puso al cielo a favor de Corintio, pero puso al infierno en contra. Porque todo lo que rodeaba era infierno. Bueno, ahí vimos al apóstol Pablo, ¿cierto? Que está escribiendo. Y aquí empieza el apóstol Pablo a escribir la carta de Corintios. Pero ¿por qué empieza a escribir la carta de Corintios? ¿Qué le dijo al apóstol Pablo lo que estaba pasando allí? Porque Pablo no estaba enterado, sino que tuvo que enterarse. Porque obviamente no había una información en línea. No había WhatsApp, no había internet, no había Facebook, no había nada. Entonces, yo creo que alguien mandó una carta y esa carta llega meses después y Pablo recién se entera cuando ya está quedando la inmensa crema ahí. Ya, miren, entonces el apóstol Pablo tiene que escribir la carta a los corintios. Pero Pablo, dése cuenta que no va con el puñetazo primero. Porque hay veces que uno puede estar con el puñetazo. Así como de repente cuando uno predicar así al hueso, ¡fa! Cortando pero a destajo. Pero el apóstol Pablo usa otra estrategia. Porque se supone que cuando él los dejó bien. ¿O no? Sí. Los dejó bien. Y como el apóstol Pablo los dejó bien, entonces dice, acción de gracia por dones espirituales. O sea, obviamente Pablo se presenta, yo soy apóstol de Jesucristo, se presenta, pero miren, esto es interesante. Escuche esto. Estamos hablando de Corintios 3. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Eso lo está escribiendo el apóstol a los corintios, porque supone que los había dejado bien parados. Después les pega el puñetazo, pero primero le dice lo que era en ellos. Doy gracias por vosotros, se sentía orgulloso de ellos. Lo que dice aquí. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Ese Él, ¿quién es? Cristo. Recuerden, cuando tiene un acento la E, se refiere a Él de persona. ¿Ya? Porque de repente la Biblia aparece con un acento, ya sea el Espíritu Santo, porque dice solamente Él, entendemos que el Espíritu Santo, cuando lee, o si no es Jesucristo. Entonces, fuiste enriquecidos en Él. ¿En quién? Jesús. En Cristo. En toda palabra y en toda ciencia. Ahí estamos hablando, inclusive ya empezamos con los dones. En toda palabra, en toda ciencia, después voy a eso.
Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Mire cómo les levanta el ánimo, pues después lo va a golpear. Pero ahora primero le está levantando el ánimo. Le está diciendo lo que ellos eran, lo que Él dejó como establecía la iglesia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don. En ningún don. Por lo tanto tenían todos los dones. Esperando, miren, como tenían todos los dones, miren lo que dice el apóstol Pablo. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el apóstol le está diciendo un poco más, ustedes tienen todos los dones, solamente elegido vuestras cabezas y esperar la venida de Cristo. Hasta ahí, wow, la media carta, pues, hermano. Porque le está diciendo que solamente falta que venga el Señor y se lo lleve. Eso dice ahí. Sigamos. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, una más les dice, el Señor viene y se los va a llevar. Está hablando de esa forma, porque lo tenían todo. Irreprensiblemente, el Señor viene a buscarlos. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ese es el amor que tenía el apóstol Pablo por ellos. O sea, es tan interesante este escrito, es como poder profundizarlo, y creo que entiendan esto una vez más. Es como que el apóstol solamente le dice, lo único que falta, hermano, que venga el Señor. Porque están genialmente bien, están. Le quedo vuestras cabezas y buena. Hasta ahí bien. Porque eso es lo que dejó Él. Pero después cambia la cosa. Vamos a entrar a los dones. Siempre tuve la duda si eran los 9 dones o eran 6. Pero salí de la duda con los 9. Miren qué ordenada es la estructura de los dones. Están los dones del saber. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol antes? En toda ciencia. ¿Se acuerdan lo que dijo? Eso era un don. Y la sabiduría. O sea, ellos, la iglesia de Corintios, tenía este don. Y no solo porque estuviera en Grecia, porque había muchos pensadores, mucha sapiencia, sino que el Señor los dotó a ellos también de sabiduría. Espiritual. Claro, los dones espirituales. Y de ciencia. Y no solamente los dotó de eso a la iglesia de Corintios, sino que también le dio algo más que falta en nuestra iglesia. Muchas veces. ¿Cuál es? Discernimiento de espíritus. Yo creo que si uno podía discernir los espíritus, que esto muchas veces da temor y miedo, podía saber cuándo hay un demonio. Yo dije en una predicación sobre la oración un día que el diablo no le teme a que uno cante, porque puede cantar entre medio de nosotros y puede saltar y cantar, hacer lo que él quiera y cantar. Tampoco le teme a la palabra, porque la palabra la conoce muy bien y mejor que yo. La conoce extraordinariamente y podría darme cátedra de la palabra. De eso no le teme. No le teme que nos congreguemos todos aquí. No le teme eso. Lo que el diablo le teme, decía un hermano, a la oración, porque la única forma de que el diablo se ponga de rodillas es que un hombre esté de rodillas. Pero le teme a esto, porque sabe que aquí puede ser descubierto. Dice la Escritura, probad los espíritus si son de Dios. Este es un don extraordinario. Hermanos, saben que yo en la iglesia que estaba no había esto, pero sí teníamos miedo, aunque no lo crean, teníamos miedo a los pentecostales, porque sabíamos que los pentecostales se paraban, hermano, el Señor dice que estás en adulterio. Al hueso, hermano. Y como no pasaba eso en la otra iglesia, a los pentecostales no le tenían respeto a los pentecostales. Hermano, yo he escuchado, me quiero detener un poquito aquí, he escuchado muchos testimonios, ahora testimonios, de hermanos consagrados al Señor, que el Señor les dice, dile
a tal persona, dile a mi siervo, pero uno tiene temor de hacerlo. Y está diciendo, dile, porque está discerniendo lo que en él hay. ¿Y qué lo hace? El Espíritu Santo. Estos dones en una iglesia, estos dones. El don, tenemos que tener ese don que tenían los corintios de sabiduría. ¿Cuánto nos falta, hermano, en ese don de sabiduría? El Señor dice, el que esté falto de sabiduría, ¿qué dice? El cual dará abundantemente y sin reproche. ¿Me permite algo que ¿Sí? quiero declarar? Ya que estamos en esto. Mire, una vez a mí el Señor me hizo sentir decirle a una cuñada mía estas palabras: lo que vas a hacer, no lo hagas. Eso era lo que tenía que decirle. Y yo no lo hice. No se lo dije. Ella estaba decidida a hacer algo y a mí me hizo sentir el Señor que yo le dijera esas palabras. Lo que vas a hacer, no lo hagas. Y me detuve. Me aguanté. No se lo dije. Pero después la vi sufrir. Y el Señor me reprendió a mí y me dijo: ¿Por qué no lo hizo? tú tienes la culpa. Porque no le dijiste. Y solamente eran esas palabras. Mire, y ese testimonio que usted cuenta, ¿a cuántos? ¿A cuántos? ¿A cuántos el Señor le dice algo y no lo dice? Por temor, por miedo. Porque nos va a discernir si es de Dios, y uno cree que es de pensamiento de uno. Eso yo le ha pasado mucho. Eso. Sí. A mí, de hecho, hoy día me pasó algo así. Me pasó, pero lo dije. Ahí pasa a ser también mal usado el don, porque no tiene el discernimiento, porque está la lucha entre el hombre y Dios. Y hay momentos que Dios te molesta tanto y tienes que decidir por algo. Y como hombre decidimos mal, pero Dios decide bien. Y este don, porque uno puede decir, no, hermano, cada uno tiene su don, ¿cierto? Pero estos dones fueron entregados en pleno a la iglesia. O sea, usted tenía la capacidad de discernir. Yo y usted tenía la capacidad de la ciencia y tenía la capacidad de la sabiduría. No estaba escogiendo a uno, sino que era la iglesia. ¿Y qué pasa en estos tiempos? ¿Por qué estos dones ya dejan de ser? Por lo mismo, porque el don es mal usado, porque a veces cuando la persona se deja llevar por instintos humanos, por razonamientos humanos, pero cuando la persona tiene una relación muy íntima con Dios, se deja usar por Dios. Y lo usa, Señor. Y lo usa. El problema que hay hoy en día es que no tenemos esa relación muy íntima con Dios. Ese es el grave problema. Yo escuché muchas veces en mi niñez, hermanas que Dios las tomaba, pero cuestiones tremendamente viejitas en el campo que no tenían, sabían leer ni escribir prácticamente, por decir algo. Y estarían danzando y Dios las tomaba y iba donde alguien. Me acuerdo una vez fue donde mi mamá, mi hermana, una de mis hermanas, antes de nacer venía, estaba con el cuello, con el cordón umbilical prácticamente, y ella estaba muy mal, que cuando nació prácticamente no había mucha esperanza de que venía morado. Mi mamá la entregó al Señor que se la dejara con vida y todo. Ya, yo nunca voy a olvidar esa experiencia y le dijo varias cosas a mi mamá a Dios. Y viene una iglesia de otro pueblo al campo donde vivíamos nosotros. Mi hermana era guaguita. Y esta hermana va de mi mamá, le toma la guagua y se va danzando para adelante con la guagua aquí arriba. Y una hermana Chelita le decía a mi mamá: la va botando. Y ella se la tomó y se la llevó. Adelante, claro, imagínense danzando. Y no danzando, los ojos abiertos, danzando los ojos cerrados. Y con la boca ahí arriba, yo nunca olvido ese cuadro. Y cuando después vuelve y se la entrega y le empieza a decir lo que mi mamá le había dicho a Dios. Mi hermano hoy día es pastor.
por decirle algo, ¿ve? Esas cosas que uno que nunca olvida y cosas que a mí me profetizaron muchas veces las viejitas del campo en un lugar y yo era con los chicos y pues también siempre y 2 días hasta después, lógico que entonces en iglesias que se hablaba el lengua y se profetizaba, se prohibió justamente por este manoseo de la profecía, porque dice el Señor que Dios nunca ha dicho, y porque la iglesia, entonces hay iglesias que no permiten ni hablar en lengua, ni profetizar, ni danzar, se fueron al otro extremo. Hay quienes tienen miedo de profetizar, tienen miedo porque, y algunos han sido Dios porque piensan que uno dice que no, pero muchas veces nula. Ejemplo de tirar, pasar el micrófono para abajo, para que la gente profetizara cuando era, porque el profeta tiene que reunir también los requisitos, y que están en la Biblia también. Entonces, como así también escuché profecías mentirosas también, pero tremendas en la iglesia, profetizando una y la otra allá, una que dije en Coelemu, y ahí una dice, no, si esa era el diablo, y la otra también. Y al final no sabía, y la gente que no tiene discernimiento no sabía cuál era de Dios, cuál era del diablo. Y otra que andaba tirando agüita con una taza, con agüita de ruda, tirando ahí para esa cosa. Y yo dije, Dios, qué eso, me parió muchos años hasta allá, pero yo ya era ya adulto, joven. Ya. Y eso justamente pasó en la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque estaban usando mal los dones. Mal. Estos dones los estaban usando mal, y lo dice el estudio. Ahora, los dones de hablar, porque estos son los dones del saber. Del saber. El del hablar, profecía, lenguas y interpretación de lenguas. Una vez le preguntaron, de hecho fue justamente Bolaños. Bolaños fue, que él dice que le habían hecho una entrevista en la radio. En una radio, no sé, de Estados Unidos, parece que tenía que ir a la radio para realizar una entrevista. Y la entrevista le decía a él, ¿usted cree todavía en las profecías? ¿En las lenguas? ¿Cree todavía en la interpretación de lenguas? Se le preguntaba, ¿verdad? Pillándolo. Y él le dice, el Bolaños, yo le hago otra pregunta a usted. ¿Están los dones aún vigentes en la Biblia? Sí, respondió ella. Gracias. Arteo, ¿por qué esto está vigente? Amén. Yo en esto, yo no creía en las lenguas. Porque siempre lo tomaba como idioma porque, bueno, recordemos que hemos dicho que eran idiomas. Pero creo en esto, porque yo lo he vivido cerca, muy cerca, las lenguas. La profecía, la palabra es la profecía. Está aquí. Cuando uno predica, profetiza. Creo la profecía. Y la interpretación de lenguas, sí, porque también en ese entonces habían traductores de idioma, ¿cierto? Ya, el apóstol Pablo dijo, yo hablo lengua más que todos vosotros. Yo hablo lengua más que todos vosotros. O sea, puedo interpretar todas las lenguas si quiero. Pero más me es provechoso hablar, ¿qué dice? 5 palabras que me entiendan. Con entendimiento y que 1000 palabras. Que 1000 palabras que nadie me entienda. Pero cuando uno habla lenguas, entre ella y el Señor, porque las lenguas existen, también puede ser que él mismo las pueda interpretar. Hermano pregunta acá, ¿cómo entonces discernir, dice él, cuando las lenguas son de Dios, o no son de Dios, o lo que te está diciendo? ¿Cómo saber? Le pregunta, ¿cómo saber? Por ejemplo, si se levanta aquí una profeta, o un profeta, a hablar. Porque, te tomo un poquito, Para mí es muy complicado, algunas cosas me fueron complicadas, ahora yo creo que ya no, en aquel tiempo, porque allá se levantaban más profetas que acá, donde yo era un poco más ignorante también en esto de discernir o de saber. Si alguien profetiza, adelante, muchas veces pasó. Si yo tengo discernimiento, ¿cierto? De qué es de Dios, no es de Dios, y yo no tengo una comunión con Dios.
Yo sé que esta persona está profetizando equivocadamente. ¿Cuál es mi deber? Pararla. Pero hay gente que no sabe, dice, me pasó. El pastor está en contra de las lenguas. No cree en las lenguas. Porque la persona no sabe que la persona está equivocada. Si no paro esa profecía, el que tiene discernimiento me va a decir, no se da cuenta que esto no es de Dios. Entonces para uno es complicadísimo cuando alguien profetiza. Pero fácil es, primero que, Señor, cuando la persona interrumpe el culto o está cantando, cuando estamos cantando, porque normalmente las profecías son cuando estamos cantando, o empieza a danzar la gente y ahí casi pocas veces en otro momento. Entonces te ponen a profetizar cuando está cantando, ya partió mal, porque ¿quién le va a escuchar si estamos cantando? Yo no voy a parar la canción, espere, a ver, hermano, cállense porque está la profeta, porque Dios es prudente, es ordenado, tiene que terminar la canción. Y el profeta que es de Dios va a tener que esperar, te está avanzando, está adelante, va a tener que esperar. Yo también tengo tiempo para decir, Señor, si es tuyo, confírmalo en mi corazón, y también empieza uno ahí. Pero algunas se ponen a profetizar sin él. Ahora, la profecía tiene que reunir requisitos, porque Dios de partida no avergüenza a las personas. Si te quiere hablar a ti, no te va a avergonzar delante de todo, te va a hablar directamente a ti. Porque es complicado. O como un pastor me contaba a mí una vez, no sé a dónde, lo que profetizaban y nombraban a las personas por el sobrenombre. Dice el Señor cara y caballo que tienes que convertirte. Y el pastor decía que así hablaban. Así hablaban. Por los sobrenombres. En la reunión de pastores que reuníamos, te contaban cada anécdota de cada cosa, y que uno decía, ¿cómo? Pastor, así habla. Pastor, y también tienen que, bueno, la Biblia dice que si hay don de profecía, que 1, 2, 3 tienen que ir por turno, y también tiene que haber un traductor. Claro, de la profecía. cuando hablan en lengua, pero también dice que nosotros debemos examinarlo todo. Cuando hablan en profecía, hay que examinarlo. O sea, no se puede tragar cualquier profecía, hay que examinarla, verla, porque uno se traga todo que es de Dios. Entonces, ahora, primero Dios no puede avergonzar a la persona ante los demás. Te lo dice en privado a ti. Pero cuando es para la iglesia en general, la profecía tiene que cumplir, que consuela, ¿qué más hace? Edifica y exhorta. Pero no te va a dejar más mal que no sé qué, porque hay profecías que muchas veces hubo y que después el hermano dice, pastor, estoy mal, ¿qué pasó? Es que la hermana me vino a profetizar tal cosa y la dejó mal. Dios no te va a dejar mal. Dios te va a tratar de edificar, ayudar. Entonces hay varias cosas que uno va aprendiendo en el camino sobre eso. Claro. Y de hecho, cuando hay algunas profecías que dicen, así dice el Señor, mi siervo, que el Señor viene en breve. Y empieza a hablar que viene en breve. Claro, y todo lo que está aquí, por favor. Sí, por eso que la profecía edifica, consuela, ¿y qué hace la palabra? Lo mismo. A mí una vez me dijeron que a un profeta no tiene que cortarle la vida a uno. De hecho, porque cuando Dios quiere hablarle a la persona, el profeta no debiera conocerle la vida a uno. Porque puede haber una confusión ahí. Que ahí se ve la prudencia de Dios, el respeto. Claro. ¿Cómo que dice? El profeta que si hay un profeta en la iglesia, no debiera saberle la vida a uno personal. ¿No debiera? No debiera ¿Y por qué entonces muchas veces van donde uno y le dicen las verdades? Pero no, yo creo, bueno, según lo que yo he visto, mira, a mí muchas veces me organizaron cosas a favor y cosas en contra. Algunas en la oficina ya, por ejemplo, pura barbaridad, pura lecera. Que un poco me iba a morir porque yo estaba con el estómago y yo nunca, lo que menos sufrido dolor de estómago. Por ejemplo, esa fue una, yo dije, menos mal que los hermanos no tengo, o si no, ahora yo me quedo, ay, gritando, me voy a morir, hermano, ¿sabes? Y otras también, por ejemplo, una vez, vino uno de San Fernando, y la escribí parte. Yo me cuestioné muchas cosas en un tiempo,
Y lo que decía era, ya no te cuestiones más, solo obedece, tal cual como yo le había dicho a Dios. Y otras cosas más. Y la tengo guardada incluso escrita. ¿Cómo sabía un hombre de afuera? Porque uno se cuestiona de repente, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tomaste a mí? Mira que esto, que aquello. ¿Cuántas veces uno dice, ¿por qué no usaste a este? Pero Dios, y muchas veces uno lo ha hecho eso, lo hizo. O otras veces, otras cosas más y así. O cuando uno está mal en situaciones, digamos, mira, esto no lo hagas mejor porque esto no va a resultar. Hazlo de esta manera. Entonces, Dios ha dicho cosas a mi vida, por ejemplo, muchas veces, cosas pero así, pero una vez andaba buscando una ofrenda hace un año y medio máximo, un año y medio, no más, para allá para arriba, Peñolén, una viejita, y me empieza a hablar en lengua y me empieza a decir, y yo ese día iba mal, digamos, mi parte mía, la personal, mi tristeza, dolor por tantas cosas que le dice, esto, yo andaba con el hermano Mario incluso. Cuando llego al auto, yo iba pálido, iba ante todo, y le dije, Mario, me gustaba que hubieras ido, para que hubieras escuchado lo que la hermana me dijo, viejo, le dijo, pero sabes tú, pero todo, ¿qué sabía la viejita? Entonces, Dios toma por algo de sus profetas para que te hablen en forma personal. Pero, ¿sabes lo que decía ahí el hermano de la vida? ¿Ya? Que ojalá, hermano Nelson, que ojalá el profeta que si yo le hablo al Ernesto no sería como muy creíble porque yo le conozco la vida del Ernesto. Ah, qué difícil, por eso es lógico. Por eso. Bueno, mira, que también hay un problema aquí en la profecía. También hay un problema. Eso pasa en Corinto. El mejor sería que el profeta, si el profeta le habla a la persona, creíble sería que el profeta no lo conozca. Claro, bueno, uno siempre espera eso. Que me viene un hermano de afuera que me hable, pero no me hable Ramiro, me hable el negro. Uno es que lo que pasa también, que los profetas de Dios también se equivocan, igual, porque le pone de su cosecha. Uno ha conocido profetas que yo no usaba, pero la segunda parte es de ellos. O es que ya tiene tantos años en esto y yo he estudiado para poder estar preparado para esto. Gente que te conoce parte de la vida, o alguien te contó a alguien, y la dice el Señor. Yo vi una vez en lo blanco, en la ventana, a una que revisaron pero cuestiones, dice, Señor, que tú te casas con... Lo era casado, pues. O me acuerdo una vez una hermana que llevó a una pareja adelante, a dos solteros, siendo una niña, lo dio para adelante para que hacer los novios. Y los cabros, se pusieron a pololear. Se pusieron a pololear. Compraba ilusiones, dígame dónde están hoy día los dos. Entonces, cosas así, por ejemplo. Uno ha visto tantas cosas porque el profeta de Dios, siendo de Dios, muchas veces le agrega de su cosecha. Y la Biblia dice bien claro, ay del que dice, así dice el Señor. Y Dios nunca lo ha dicho. Por eso esta es la profecía, es muy complicado, muy complejo, y hay que tener, pero mucho cuidado. O sea, si esto, imagínense lo que estamos hablando aquí, imagínense los corintios. Porque nosotros pusimos los dones, porque estaba pasando lo mismo, lo estaban mal usando, pero a destajo. Ya viene de allá la cuestión. Viene de allá, imagínense que se levanta un profeta y le dice a tal chica linda, le dice, el Señor me dice que tengo que estar contigo esta noche. Cualquiera sería profeta, bro. Claro, porque así era en ese entonces, imagínense. Todos serían profetas. Pero todo eso es mal usado. Y antes quiero avanzar con esto porque ahí tenemos los dones de hablar, pero tenemos estos dones. ¿Saben que estos dones son los que menos hablamos? Porque siempre, y yo me he dado cuenta, siempre en la iglesia pentecostal lo único que usamos es esto. Eso no existe, y qué decir de esto. Hablamos alguna vez, los pentecostales, hablamos del don de la fe, el don de la sanidad, o el don de milagros, no, porque eso es más importante esto. Son los que más abrigan, los que más están en boga en la iglesia. Anhelan. Eso anhelan. Y con respecto a esa palabra, yo cuando empecé aquí, en Hombres de Valor, me acuerdo, estaba en ULA. Entonces estaba el hermano Cádiz entonces, como líder. Y había todos los hermanos, entonces los hermanos, ellos se paraban y decían, hermano, ¿cuándo nos toca a nosotros que vamos a danzar? ¿Cuándo nos toca a nosotros que vamos a hablar en lengua? Ellos querían hacer eso. Querían hablar en lengua, querían danzar.
pero sin antes, es decir, se saltaban todos los demás. ¿Saben lo que se saltaban? El estudio de la palabra. Lo que hablaba el hermano Cristian el domingo, que muchos piden sabiduría, pero se sientan a ver la televisión, un canal, en vez de escudriñar, leer, informarse sobre la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que inclusive estos dones también estaban siendo mal usados en la iglesia de Corintios. Por las emociones, ¿no? Por las emociones. Pero díganme ustedes, el don de sanidad, aquí, que llegue alguien con cáncer, que sea con SIDA, ¿habrá alguien que tenga ese don? Que ponga las manos en el nombre de Jesús, sano, y se levante. Porque ese don es el que no hemos pedido. Vuelvo a insistir, los dones que más pide la iglesia pentecostal son estos. Pero no piden estos dones y no piden estos dones. ¿Quién de ustedes o nosotros o yo pide el don de la fe? Porque a veces el de la sabiduría, pida sabiduría. Si le falta, pídala. Porque el Señor da abundantemente. Pero y la fe de sanidad y de milagro, porque aquí hay que pagar un precio. Aquí vamos con el ayuno o la oración. Y ese precio, ¿qué es lo que hay que pagar? Es más fácil el visible, el que lo ven todo. Pero ¿y este? No, porque este no me ve nadie. O sea, está en oculto nomás. Y así estaban los corintios. En los dones que más eran visibles, los tenían ellos. Y Pablo por eso lo está criticando. O sea, usted usa los dones más visibles y los otros dones. Y lo otro es que aquí, bueno, tenemos los 9 dones espirituales, porque aquí había una confusión, para terminar, porque después nos queda mucho más. Pero hay una cosa, que está el otro don, que es el don natural, que no tiene que ver con el espiritual. ¿Cuál es el natural? Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía un don natural, que era el de continencia, que no tiene nada que ver con lo espiritual. Hay otros dones. Y ese don natural lo tenía, el don de continencia lo tenía él. O sea, que hay otros dones que no son espirituales, pero son naturales. Porque, díganme ustedes, ¿quién tiene el don de la continencia? Sí, hermano, disculpe, yo sé que va a ser para risa, pero mi esposa, como conversado, es diabética y hipertensa. Y yo he estado 1 mes, 2 meses sin... Sí, pero por ejemplo, que el apóstol Pablo, a diferencia, él es de principio a fin, digamos, su continencia. Porque él es como que se dedicó. A las cosas se dedicó. Pero ahí, por ejemplo, en este caso, cuando habla sobre todo de los jóvenes, más que nada, más que los casados. Y si no tiene el don de continencia, mejor que se case y no se queme. Eso habla, le habla. Pero cuando habla de los maridos, los matrimonios, porque algunos piensan, una mujer u hombre, mañana me toca predicar, me toca enseñar, así que no voy a estar contigo, o piensan porque piensan que es pecado. No, dice que hay de común acuerdo de ellos se pongan, ya un día, no sé cuántos días, para que no tengan relación. Pero dice, pero después vuelvan a unirse para que no tiente, Entonces, en el caso de usted, por ejemplo, como es casado, no hay mayores problemas, por ejemplo, que no tenga. Usted lo hace por prudencia, ¿cierto? Para dañarla, con un acuerdo con ella. Pero cuidado con el picaflor también, que por afuera puede... Ahí también usted sabe que más que continencia, abstenerse un tiempo prudente, pero más que nada para los jóvenes ahí, porque los jóvenes, hoy en día, por ejemplo, ya los cabros, ¿no? Claro, pero ese es el tema que habla de ese don natural, que no tiene nada que ver, porque aquí muchas veces, hermanos, como hay desconocimiento tanto de la Escritura, uno dice, y hermano, ¿cuáles son los dones? Porque hay un don de este don y este don, hay miles de dones, casi. Pero hay que diferenciar. Los dones espirituales. Esos son los espirituales, ojo, espirituales. El don de dar, por ejemplo, aquí no está. No lo usamos entonces. No lo usamos. Pero ahora la pregunta es, porque el apóstol Pablo hace referencia, ¿quién de nosotros, y esto es como solemne, en serio, anhela los dones? ¿Qué don anhelamos? Eso es lo que después el apóstol hace el llamado. Anhela la iglesia. ¿Pero qué te enseña esto? ¿Qué te enseña esto? Cuando tú vas aprendiendo ahora recién, nosotros estamos aprendiendo esto.
¿quién te lo enseña en la iglesia? Si van a puro cantar, o sea, los cultos de memoria, la gente no somos instruidos. Pero cuando uno empieza a paladear estas cosas, empieza a entusiasmar. Ahí empieza el interés de Claro, pero la iglesia es pentecostal, por eso es los pentecostales, porque supone que estos dones los tienen normalmente en actualidad, digamos, los pentecostales. Claro. Porque a los 8 de tu iglesia no. Bautistas. No estaba en eso. No estaban esto. Entonces, pero los pentecostales lo han usado mal y lo han prohibido. Y tampoco, porque tampoco lo han enseñado bien. Entonces, somos, lamentablemente, la palabra, somos tan ignorantes en esto, tan ignorantes, pero cuando tú comienzas a meterte en esto, oye, pero mira esto otro, mira el poder de discernir los espíritus, el poder... el don de milagro, de sanidad. El don de fe, porque es que una cosa es la fe, nos anhela esto. Una cosa es la fe en general, y la otra cosa es el don de fe, que no es lo mismo. Claro. Y esto es lo que no se anhelan porque no se conocen. O sea, claro, usted me puede decir, hermano, ¿cómo me está diciendo que lo anhelemos si ni lo conocíamos? ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, para terminar, siempre, inclusive, de todos los dones, siempre veíamos dos nomás. ¿Qué sabía de todos los otros dones? Y apartando los dones naturales, que ya dijimos que el don de continencia, que es otro don, pero es natural, no son espirituales. Entonces la Biblia dice que debemos anhelar los dones. Todo el corazón. Claro, pero ¿quién lo anhela? ¿Cómo va a desear algo que tú no conoces? No hay una idea de qué es. ¿Qué pasará, por ejemplo, yo siempre he seguido el libro de sabiduría, de saber, ¿ya? aprender la palabra profundamente, entender el misterio del Señor. ¿Cuál fue el propósito y para qué tú me llamaste? Fue Dios que me llamó, siempre ha dicho el Señor. Pero le digo yo, como te dice el don de sanidad y el don de fe, ¿qué vas a ver si me mato, Señor, dame el don de sanidad, dame el sanidad? Y como hay 5 manos pidiendo el don de sanidad. Yo digo al Señor, a quien quiere, usa al Señor para su gloria, no para que Él sea ensalzado y diga, oh, eres más grande. Claro. Porque el don de sanidad, hermano, Dios sana interiormente, porque Dios se hace manifiesto siendo nosotros pecadores, siendo los más errantes, los más inmundos. Sin embargo, Dios demuestra su carencia, su amor nomás. Pero ¿qué pasa? Ahí de los 5, ¿sí? ¿Cuándo? ¿A qué echar vino? Yo pienso que eso es algo secreto, es algo interno, es tan íntimo entre el hombre y Dios. ¿Ya? Pienso de esa manera, digo yo, no sé, estoy mal yo de esa manera. Yo conozco, bueno, murió, uno de los tantos hombres que también conozco otros más, Gigi Ávila. Gigi Ávila tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno. José Irión, 9. Y tantos otros hermanos, 9. Y uno tiene uno solo. Con suerte, vale. No tengo eso, no tengo eso, no tengo eso. No tengo ni uno. Y estoy en la iglesia. Por la falta de conocimiento a veces no sabemos qué es lo que Dios tiene en nosotros. ¿Sí o no? Pero mire, ¿es claro o no? Gigi Ávila, ¿tenía tu sanidad? Sí. ¿Milagro? Sí. ¿Qué decir la fe? Sí, interpretación de lengua. ¿Cómo se podría diferenciar el don de sanidad con respecto al don de milagro? Es que lo que pasa es que el de milagros no es tan solo apunta a la sanidad de la persona, hay otros milagros. Por ejemplo, que el Señor nos pueda dar este terreno. Y ese don que el Señor le da, yo declaro, o sea, en su don, que este terreno es un milagro, y el Señor lo da. Pero que no tiene que ver con la sanidad. Porque esta sanidad es puntual, es sanidad. El otro es de milagros, de otras cosas. Ori, ¿te recuerdas cuando pasamos el tema de los milagros? Que lo pasamos aquí en nombre de valor. Había una diferencia entre las sanidades que normalmente son de sanidad, o los milagros de sanidad son del cuerpo, especialmente. Pero el de milagros, el don de milagros, o los milagros, no solamente son sanidades del cuerpo. Que podría ser un cáncer, por ejemplo, que para el hombre es imposible sanar un cáncer muchas veces.
Pero para el Señor nada es imposible. Pero como dice Mauri, hay otros tipos de milagros. Los peces. Milagros tanto positivos, y nosotros normalmente pensamos que los milagros son cosas positivas. Son solamente cosas positivas para nosotros. Bien, cosas buenas para mí. Pero hay milagros que también podían ser, por llamarlo de alguna manera, castigo para mí. O Como lo lo que mismo, pasó a hermano, Ananías. los panes y los peces. Claro. Es un tremendo Los milagro. milagros La son barca hermanos que se está hundiendo. Son el Mar Rojo, todo aquello, el río Jordán. Que no tiene que ver con la sanidad, son milagros. todo aquello que escapa de lo natural es un milagro. Lo que no tiene explicación lógica. Y una vez mi hermano, manejando en el auto, conversando con una persona, me dijo que era cristiana. Y me preguntó qué había pasado con el templo de Ura. Y yo le conté todo lo que el pastor me ha contado cuando el hombre le pasó el terreno. Y él me dijo, y eso es un milagro, dijo. Es para que la iglesia ande de rodillas, me dijo. Pero si uno ve toda la iglesia, Señor. Ya, vamos. Pues miren, después queda lo otro, el otro martes para que vamos después avanzando. Aquí aparece divisiones en la iglesia. Primero, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo lo había suavizado? Y aquí empieza. Ya, vamos Claro. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Bella canción que por siglos durará. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Bella canción que por siglos durará. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Bella canción que por siglos durará. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Bien, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a